Antes de que tuvieras un nombre, antes de que tuvieras un rostro, unas manos o siquiera un corazón que latiera, tú ya eras geometría. Cuando fuiste concebido, en ese instante microscópico de pura magia, no fuiste una masa amorfa. Fuiste, primero, una esfera perfecta, luego 2 células, luego 4, formando un tetraedro en el espacio, luego 8, perfectamente idénticas, colocadas en el centro exacto de lo que un día, muchos años después, sería tu cuerpo. Esto no es poesía mística, es embriología pura y dura. Y es, curiosamente, el mismo patrón geométrico, el mismo símbolo antiguo que la humanidad ha dejado grabado en piedra, en templos egipcios, en cuevas sagradas y en catedrales góticas. Culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de distancia, que llegaron al mismo dibujo sin haberse conocido jamás. Hoy vamos a descodificar el lenguaje secreto con el que el universo se construye a sí mismo. Y lo más importante, vas a descubrir cómo puedes empezar a usarlo hoy mismo para diseñar y sanar tu propio hogar. Bienvenida y bienvenido a Gaia, Arquitectura Holística, el podcast sobre espacios que sanan. Hoy nos adentramos en un territorio que me toca especialmente de cerca. De hecho, si miras la portada de este podcast, verás que el símbolo que nos representa es exactamente esto: la geometría sagrada. Empecemos por el principio. El logo de este podcast es la flor de la vida. La flor de la vida no es un diseño de moda y no la inventé yo, ni mucho menos. De hecho, no la inventó nadie, porque siempre ha estado ahí. Es uno de los símbolos más universales de la historia humana. Se encuentra grabada en el templo de Osiris, en Egipto. La encuentras en el arte asirio, en los templos medievales de la India e incluso tallada bajo la garra de los leones de bronce que custodian la ciudad prohibida de Pekín. ¿Cómo es posible? ¿Por qué un arquitecto egipcio, un escultor imperial chino, separados por un abismo de tiempo y cultura, dibujaron exactamente el mismo patrón de círculos entrelazados? Pues porque la flor de la vida no es un dibujo decorativo, es como un motor. Es la matriz geométrica de la que se deriva literalmente toda la estructura de la materia. A mí me parece algo hipnótico. Si alguna vez has visto un vídeo de alguien dibujándola o si la has trazado tú misma con un compás, sabrás que hay algo extrañamente satisfactorio en ver cómo encaja. Vamos a ver, ¿qué es exactamente esto de la geometría sagrada? ¿Y cómo la podemos entender y bajar a tierra? Si en el colegio las mates o el dibujo técnico te daban dolor de cabeza, quizá escuchar la palabra geometría te puede sonar a lo más aburrido del mundo. Pero miremos la palabra original. Geometría. Viene del griego geo, que significa tierra, y metría, que significa medir. Es decir, literalmente medir a la tierra. Así que la geometría nació de la observación y la medición. Nació entonces hace miles de años, en el campo, en el barro, mirando al cielo, observando las estaciones, las estrellas y las formas de las plantas, intentando descifrar por qué el mundo tenía la forma que tenía. Y entonces, ¿por qué lo desagrada? No es porque pertenezca a una religión o a una iglesia en particular. Ninguna religión tiene los derechos de autor de esto. Precisamente por eso la encuentras por igual en el suelo de una mezquita en Córdoba, en los rosetones de una catedral en Francia o en los mandalas de arena de los monjes budistas en el Tíbet. Se llama sagrada porque quienes la observaron durante milenios llegaron a una conclusión inevitable: que estos patrones no son un invento humano. Nosotros no inventamos a la geometría, sino que la descubrimos. Ella estaba ahí antes de que apareciera el primer homínido sobre la faz de la Tierra. Y son las reglas del juego de la realidad. Yo, si tuviera que dar mi propia definición o la forma con la que yo siento como arquitecta a la geometría sagrada, diría que es la manera en que la energía se ordena para convertirse en materia.
y es que piénsalo por un instante. La energía por sí sola es como algo libre, abstracto y no tiene forma, digamos. Pero cuando esa energía quiere densificarse y convertirse en algo físico, pues desde una hoja de una planta o un cristal de cuarzo en el corazón de una montaña, el agua cuando se congela, tu propio cuerpo o una galaxia, todo tiene que seguir unas leyes de eficiencia. Tiene que ocupar el espacio de la forma más inteligente posible. Y esas leyes son siempre, invariablemente, las mismas. Es un patrón de crecimiento que se repite a todas las escalas. Ahora lo veremos. Y aquí es pues donde aparece la numerología, que vendría a ser lo mismo que la geometría, pero expresado de otra forma, digamos. De hecho, para los antiguos sabios como Pitágoras, el número y la forma eran exactamente la misma cosa, pero mirada desde dos ángulos distintos. Pitágoras tenía una frase célebre que decía: todo es número. En su escuela no existía eso de ahora nos toca mates, luego dibujo y después tenemos música, sino que todo era una única asignatura, una sola sabiduría. El número representaba la cantidad pura, la vibración abstracta, mientras que la geometría era el mismo número hecho visible. Era una forma en la que podías tocar, habitar y sentir a los números. Así que geometría y número se explican mutuamente. Y donde todo esto se ve con más claridad que nunca es en la propia naturaleza. La próxima vez que vayas al mercado o des un paseo por el campo, haz este experimento. Si puedes, mira un girasol de frente. Olvídate por un momento de la parte amarilla y fíjate en el centro, donde están las semillas. No están puestas ahí al azar, sino que están perfectamente ordenadas en dos familias de espirales que giran en sentidos opuestos, cruzándose entre sí. Si te pusieras a contarlas, cosa que por supuesto algún matemático paciente ya hizo por nosotros, descubrirías que el número de espirales que van hacia la derecha y las que van hacia la izquierda son casi siempre dos números consecutivos de una lista muy famosa que seguro que has oído: la sucesión de Fibonacci. Esta secuencia es un código fascinante, donde cada número es la suma de los dos números anteriores. El primer número es el 1, 1 y 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, y bueno, así hasta el infinito. Y entonces, ¿por qué al girasol le encantan estos números? Pues porque la naturaleza es una ingeniera brillante y un poco tacaña. Este orden geométrico exacto es la única manera matemática de empaquetar la mayor cantidad de semillas en el menor espacio posible, sin que se aplasten y recibiendo todas la misma cantidad de luz solar. Es decir, eficiencia pura. Y curiosamente, estos mismos números aparecen en las escamas de una piña piñonera o en las capas de una alcachofa, en la forma exacta en que las hojas se van enroscando alrededor del tallo de una planta, o en las caracolas del mar. Y esta secuencia numérica, si en lugar de escribirla en un papel la dibujas en el espacio, se convierte en una espiral. La espiral que ves en el brote de un helecho verde antes de abrirse al sol, o la espiral de las conchas marinas que te hablaba, o la espiral colosal que dibujan los brazos de una galaxia en el firmamento. Y cuando la naturaleza encuentra una cosa que funciona, la repite hasta la saciedad, a todas las escalas. Fíjate, por ejemplo, en un árbol. Si lo observamos de lejos, vemos el tronco del cual salen las ramas que van formando la copa. Pero si te paras a observar y te acercas, estas mismas ramas se convierten en el tronco principal de las ramas secundarias y estas de las terciarias, y así sucesivamente. La ciencia moderna a esto le llama fractal. Es una estructura geométrica que se repite a sí misma a diferentes escalas. ¿Pero por qué? Pues porque la naturaleza no improvisa. Cuando encuentra un patrón de crecimiento que funciona y que ahorra energía, lo replica una y otra vez, desde lo macroscópico hasta lo microscópico. Por eso, cuando te hablo en este podcast de geometría sagrada, quiero que te olvides de supersticiones o de esoterismos raros. Te estoy hablando de ciencia, de diseño biológico, de ese orden que sostiene a la vida. Al final es un lenguaje que la Tierra lleva hablando millones de años,
y que tu propio cuerpo físico habló perfectamente en el vientre de tu madre. Y que nosotros, los humanos modernos, metidos en nuestras cajitas de hormigón y pegados a las pantallas, en algún momento dejamos de escuchar. Pero bueno, continuemos profundizando en la geometría sagrada. Te acabo de contar que si dibujas la sucesión de Fibonacci, aparece esa espiral perfecta que inunda toda la naturaleza. Pero ahora quiero contarte el secreto mejor guardado de esa lista misma de números. Y es que cuando divides cualquiera de estos números de la lista por su número anterior, todos tienden a un mismo número, el 1,61803. Este número es el santo grial de la geometría y se lo conoce como la proporción áurea o la divina proporción. Pero mira lo que este número es capaz de hacer en la materia física. Ahora te voy a pedir que imagines, ¿vale? Imagina que tienes una línea recta en un papel, una línea cualquiera, da igual la medida. Y te pido que le des un tijeretazo y la cortes en 2 partes. Puedes cortarla por donde te dé la gana, pero existe solo un punto en toda esa longitud de la línea, un único punto exacto donde ocurre como un milagro de proporciones. Es el punto donde la relación entre la parte grande y la parte pequeña es exactamente la misma relación que existe entre el total de la línea entera y la parte grande. Sé que es complicado de entender o imaginar, pero solo quiero que te quedes con esto. La relación de las partes entre sí es idéntica a su relación con el todo. Es decir, solo hay un lugar en el cosmos donde esa armonía matemática ocurre, y esta es la proporción áurea. ¿Y esto qué significa cuando lo pasamos al diseño o a la vida? Significa que la parte pequeña contiene el código genético o el patrón del todo. Es exactamente lo que te contaba del árbol o de los fractales. Y es que el número pi no es una etiqueta que los humanos le peguemos a la naturaleza, sino que es como la partitura interna, que permite a la naturaleza reproducirse a sí misma billones y billones de veces sin romperse, manteniendo siempre la armonía. ¿Y dónde quiero llegar con todo esto? Pues es simple. Es que existe una proporción, un número, una armonía intrínseca a la naturaleza y que los humanos hemos crecido, hemos evolucionado durante milenios en perfecta conexión diaria con esta armonía, con este patrón de crecimiento. Incluso lo llevamos inscrito en nuestras propias células, en nuestros genes. Así que déjame que hagamos un viaje, ¿vale? Un viaje hacia atrás, hacia la Atenas clásica, porque la historia ahí se pone bastante interesante. El Partenón en Grecia se terminó de construir aproximadamente en el año 432 a.C. Este templo seguro que te suena de haberlo visto en foto, quizá hayas tenido la suerte de visitarlo. Se encuentra en lo alto de un monte y está medio derruido. Sin embargo, sigue siendo de una belleza profunda y asombrando a todo el mundo que lo observa. ¿Y por qué? Porque tiende a la proporción áurea. Y digo tiende porque no la tiene al 100%, ya que la primera vez en la historia de la humanidad que alguien puso por escrito la fórmula matemática de la proporción áurea fue el matemático Euclides, casi un siglo después de que se finalizara la construcción del Partenón. Es decir, esa construcción se hizo en base a la proporción áurea sin saberlo, o al menos no tenemos constancia de ello. Lo que sí dejaron por escrito los griegos era una obsesión que tenían casi religiosa por la proporción, y tenían una palabra para definirlo, era simetría. Pero, cuidado, simetría para un griego antiguo no significa lo que significa hoy para nosotros. Para ellos, simetría significaba literalmente medida común. Era la convicción profunda de que la belleza y la salud de un objeto o de un edificio no dependían de lo grandes o hermosos que fueran sus partes, sino de la relación armoniosa entre esas partes y el todo. Es decir, los arquitectos del Partenón no tenían calculadora ni constancia de la proporción áurea del número pi, pero tenían algo mucho más poderoso. Tenían una sensibilidad educada en la observación de la naturaleza. Sabían que la armonía visual era una cuestión de relaciones orgánicas y construyeron un templo que 25 siglos después sigue dejándonos sin aliento a los que nos paramos frente a él.
Su intuición estaba tan alineada con las leyes de la vida que plasmaron la proporción áurea de forma natural y orgánica, sin saberlo. Simplemente sintieron su resonancia. Demos ahora un paso más en este viaje. Pasemos del plano bidimensional del papel a las 3 dimensiones del espacio que habitamos. Y hablemos de volúmenes. Hace más de 2000 años, Platón describió 5 formas tridimensionales perfectas. En toda la geometría del universo, solo pueden existir estas 5 formas, ni una más ni una menos. Son poliedros donde todas sus caras son polígonos regulares idénticos. Todos sus ángulos son iguales y todas sus aristas miden exactamente lo mismo. Hoy, en cualquier facultad de arquitectura o de matemáticas, los estudiamos como los sólidos platónicos. Te animo a que los busques. Y Platón, una vez más, no se los inventó en una noche de insomnio, sino que los observó en la estructura del mundo y los asoció con los 5 elementos fundamentales de la creación. Vamos a verlos uno por uno. En primer lugar, definió el tetraedro, con sus 4 caras triangulares afiladas como puntas de flecha, y representan al elemento fuego. Para que te lo imagines, sería la pirámide de Giza. Después está el cubo o hexaedro. Este está formado por 6 caras cuadradas y es un elemento masivo, estable y pesado, y que por lo tanto se relaciona o representa a la Tierra. En tercer lugar, definió el octaedro. Este está formado por 2 pirámides unidas por la base, con 8 caras triangulares y representa al elemento aire. Después está el icosaedro. Este es una forma casi esférica, formada por 20 caras triangulares y tiene una sensación de fluidez, dinamismo, y representa al elemento agua. Y finalmente, el más misterioso de todos, el dodecaedro. Son 12 caras hechas de pentágonos perfectos. Platón decía que este sólido representaba al éter, a la quinta esencia, al universo mismo, porque es la forma que abraza y que puede contener a todos los demás sólidos platónicos que os he descrito. Durante muchos siglos, los escépticos dijeron que esto eran solo pájaros mentales de los filósofos griegos. Pero, por suerte, llegó la ciencia moderna y llegaron los microscopios electrónicos. ¿Y qué descubrimos? Pues descubrimos que los cristales de sal común se organizan en cubos perfectos, que los átomos de silicio que forman la corteza de la Tierra se agrupan en tetraedros, que las moléculas del agua, al congelarse para formar un copo de nieve, se estructuran siempre siguiendo una geometría hexagonal idéntica a las proyecciones de estos sólidos, y que incluso la estructura geométrica de muchos virus o la forma en la que se organizan las células en los estadios iniciales de la vida repiten estas 5 formas exactas. Los científicos modernos simplemente la llaman de otra manera: estructuras moleculares, redes cristalinas o sistemas de simetría molecular. Pero el plano es el mismo. Y lo que te hace ya estallar la cabeza por completo es que estos 5 sólidos platónicos, esas 5 formas tridimensionales que construyen y definen toda la materia del universo, se pueden extraer de una forma matemática y directa, dibujando líneas dentro del patrón que vimos al principio, la flor de la vida. De esta trama de círculos nace una figura de líneas rectas llamada el cubo de Metatrón. Y si unes los puntos correctos, dentro de él aparecen, como por arte de magia, escondidos los 5 sólidos platónicos. Del uno, el todo, una y otra vez. Es el mismo mapa, el mismo lenguaje. Y ahora sí, quiero dar un salto en el tiempo y en el espacio. Y vamos a viajar de la Grecia clásica, de los diálogos de Platón, hasta tu propio bolsillo. Literalmente. Y quiero que hagas algo conmigo ahora mismo, si puedes. Párate un segundo, saca tu cartera y coge una tarjeta de crédito o tu carnet de identidad, lo que tengas más a mano. Mírala fijamente en la palma de tu mano. ¿Te has preguntado alguna vez por qué todas las tarjetas de crédito del mundo miden exactamente lo mismo? Tienen un estándar internacional de 85,6 milímetros de ancho por 53,9 milímetros de alto.
Si coges una calculadora y lo divides el ancho por el alto, te da 1,58. Una proporción casi áurea, cercana al número pi. ¿Es una casualidad logística? Puede que nos digan que es para que quepan bien en las carteras de cuero, pero es una casualidad extremadamente conveniente para el neuromarketing. Y es que está científicamente demostrado que el ojo humano procesa los rectángulos áureos de forma mucho más rápida que cualquier otra proporción. Nuestro cerebro, al ver esa relación de medidas, experimenta como una microsensación de orden, de estabilidad y de descanso visual. Nos relaja, vaya. Y qué casualidad que los bancos quieran que al mirar su tarjeta tengas esa sensación de comodidad y familiaridad inconsciente, ¿verdad? Y esto, aunque no esté del todo demostrado, también lo sabía un gran genio del marketing como fue Steve Jobs. Este estaba obsesionado de manera casi enfermiza con el diseño de sus productos, pero no desde una frialdad de fórmulas y números, sino desde una intuición profunda y estética, casi espiritual. Él se formó e inspiró muchísimo en la escuela Bauhaus alemana, una corriente arquitectónica que trataba cada objeto cotidiano, cada lámpara, cada tipografía, cada espacio en blanco incluso, como parte de un mismo sistema geométrico armónico unificado. Miraba la parte y el todo. ¿Te suena? Pues Jobs nunca dejó escrito en ningún manual de Apple que, oiga, programen el iPhone para que mida exactamente la proporción áurea. No. Él iba al taller de diseño, miraba los prototipos de los teléfonos que hacía Johnny Ive, los tocaba y decía una frase simple pero muy rotunda. Se tiene que sentir bien en la mano. Y ese sentirse bien es exactamente de lo que estábamos hablando en cuanto al Parthenon. Es esa resonancia, es esa intuición, es nuestro ojo y nuestro cuerpo diciendo con firmeza, sí, esto es armónico, esto se siente bien. Esto nos abre a una pregunta que nos puede quitar un poco el sueño. ¿Los grandes diseñadores del mundo usan la geometría sagrada de forma consciente, fría y calculadora? ¿O es simplemente que cuando un ser humano se vacía de ego y se conecta con su intuición más profunda, esta le guía de forma inevitable hacia los mismos patrones que resuenan en todo el universo vivo? Pues no lo sé, la verdad. Simplemente te animo a agudizar la mirada a partir de hoy y empezarás a ver este código oculto por todas partes. En los logotipos de las marcas de bienestar, en los centros de yoga, en grandes marcas de tecnología, en proyectos de alta arquitectura contemporánea, no sé, flores de la vida, hexágonos, proporciones áureas. Está todo inundado a nuestro alrededor. La gran diferencia es que las marcas lo usan para captar tu atención y generar confianza inconsciente en tu bolsillo, pero casi nadie te dice de dónde viene verdaderamente y el poder que tiene. Así que aquí, querido amigo, querida amiga, es donde tenemos el puente de oro hacia lo que de verdad nos importa en este espacio. Y es que si tu cuerpo físico se construyó originalmente en el útero siguiendo estos patrones esféricos y tetraédricos, si tu ojo y tu cerebro se relajan instantáneamente ante estas proporciones áureas, porque reconocen en ellas el código mismo de la vida, entonces tienes que entender una verdad fundamental. Los espacios que habitas a diario no son neutros. Y es que los espacios nunca son mudos. Un hogar que representa la geometría sagrada, que busca esa proporción armónica, que distribuye sus estancias escuchando los ritmos naturales, le está hablando a tu sistema nervioso en su idioma natal. Le está enviando un mensaje codificado que dice que puede estar tranquilo. Tu cuerpo entra en resonancia y tus niveles de cortisol bajan. Por el contrario, un espacio que ignora por completo estas leyes, pues habitaciones llenas de ángulos, pasillos interminables, proporciones completamente arbitrarias, creadas simplemente para maximizar el beneficio inmobiliario, obliga a tu organismo a realizar un microesfuerzo adaptativo constante. Y tu cuerpo tiene que estar todo el tiempo defendiéndose y reajustándose a una disonancia espacial que no sabe nombrar, pero que se traduce en ese estrés crónico, en insomnio, en fatiga. Así que, repito, esto no es magia, no es esoterismo, es física y se llama resonancia armónica. Y tú tienes el poder de cambiar la frecuencia de tu hogar. Y así llegamos hoy a mi parte favorita, los cimientos.
nuestra sección semanal para poder llevarnos el conocimiento del episodio directo a las manos, para sembrarlo hoy en tu casa. Y te propongo un trabajo en 3 niveles diferentes. El primer nivel es muy fácil. Simplemente observa. Esta tarde, cuando termine este episodio, no muevas nada todavía. Dedícate a pasear por tu casa con ojos de detective geométrico y recorre las habitaciones, pregúntate con honestidad cómo te sientes en ese rincón, dónde te apetece sentarte a leer o a descansar y analízalo. Probablemente descubrirás que es un lugar con una buena proporción visual, donde el techo tiene una altura protectora, donde la ventana equilibra la luz o donde los muebles guardan una distancia armónica entre sí. Tu cuerpo de alguna forma lo sabe y ahora tienes esas palabras técnicas para poder explicarlo. El nivel 2 es ajusta. No necesitas meterte en obras faraónicas ni gastarte miles de euros. A veces la geometría se puede armonizar con pequeños gestos sabios. Basta con desplazar un sofá medio metro, buscar esas proporciones de paso en una habitación que se sientan fluidas y que el espacio respire. Tu sistema nervioso te dará las gracias esa misma noche. Y el nivel 3, mi favorito, representa. Trae la geometría sagrada a tu espacio cotidiano, de forma plenamente visible y consciente. Puede ser a través de una lámina artística enmarcando la flor de la vida, o un mandala en madera, una figura tridimensional de un sólido platónico en tu mesita de noche, lo que te apetezca. Pero si quieres ir un paso más allá, en la medicina del espacio te recomiendo que la dibujes tú misma. Coge una tarde de esta semana un papel en blanco, un lápiz y un compás. Y siéntate en silencio, apaga el teléfono y empieza a trazar los círculos de la flor de la vida de forma muy lenta, prestando atención a cada cruce de líneas. La neurociencia moderna ha observado que este acto preciso de dibujar geometría sagrada a mano y de forma muy pausada cambia instantáneamente el patrón de nuestras ondas cerebrales, guiándonos hacia el estado alfa. Ese estado de calma profunda, alerta y serena previo al sueño. Así que al dibujar activas los 2 hemisferios de tu cuerpo al mismo tiempo. El hemisferio derecho, creativo, el que fluye con la belleza de las curvas, y el hemisferio izquierdo, el lógico, analítico, que se concentra en la precisión milimétrica de los ángulos. Tu mente entra en un diálogo de paz profunda. No se trata solo de comprar un símbolo bonito en una tienda, se trata también de co-crearlo con tus propias manos, abriendo con cada trazo del compás un pequeño espacio de orden y conciencia en tu interior. Así que hoy mi invitación para ti es muy simple. Esta semana, observa dónde descansa tu cuerpo en tu hogar. Y si te vibra, si te apetece el juego, siéntate con papel y dibuja geometría sagrada, despacio, disfrutando del roce del lápiz sobre el papel. Escucha con atención lo que tu cuerpo tiene que decirte mientras lo haces. Porque al final del día, rodearse de geometría sagrada no va de volverse una persona súper espiritual o mística. Va de recuperar esa resonancia perdida. Va de diseñar nuestros espacios cotidianos de la misma forma que esa inteligencia biológica que nos creó a nivel celular. Y esto ha sido Gaia, Arquitectura Holística. Si este episodio te ha movido algo por dentro, si te ha hecho vibrar, te espero con los brazos abiertos en nuestro Instagram, en @gaia.arquitecturaholística, donde comparto planos, vídeos del detrás de las cámaras y tips diarios para sanar tus espacios. Y antes de despedirme, quiero contarte algo muy importante. El próximo episodio va a ser sumamente especial, porque será el último de esta primera temporada. Vamos a cerrar el círculo con un episodio titulado Raíces, la primera piedra. Y es que vamos a rescatar un ritual constructivo antiguo y casi olvidado en Occidente, que marca el verdadero nacimiento espiritual de un hogar. Os acompañaré a conectar energéticamente con esas raíces de vuestra casa actual. Gracias por estar ahí, al otro lado del micrófono, por escuchar y por construir conmigo este espacio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuida de tu hogar.